Bienvenidas al día martes. Nuevamente un gusto saludarles. Mi nombre es Jenny Cedillos y continuamos con el estudio que dejamos pendiente el día de ayer sobre nuestra confianza en Dios versus la confianza en la carne. Y nos quedábamos el día de ayer con una pregunta: ¿por qué es de vital importancia andar en el Espíritu? El texto da dos razones. Una en el versículo 16 y la otra en el versículo 18. En el versículo 16, el incentivo para andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos, no satisfacemos el deseo de la carne. Todas las versiones lo consideran como una promesa. Todas las versiones de la Biblia lo consideran como una promesa, porque esta, entre comillas, construcción particular en el griego tiene un significado en todos los escritos de Pablo. El versículo debería traducirse, por ejemplo, como en la nueva Biblia americana estándar, por ejemplo, pues yo digo: andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Por eso la primera razón por la que debemos andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos se vencen los deseos de la carne. La carne es el yo que trata de satisfacerme con cualquier cosa, menos con la misericordia de Dios. Si prestamos atención en Gálatas 5:24, donde dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Comparémoslo con Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 20, carne se utiliza en un significado menos usual, refiriéndose a la existencia corporal habitual, que no es maligna en sí misma. Ahora vivo en la carne, dice. Pero lo más importante que hay que considerar es que en el capítulo 5, versículo 24, la carne es crucificada. Y en el 2:20 dice: yo soy crucificado. Esta es la razón por la cual se define la carne en un uso negativo como una expresión del yo o del ego. En el 2:20, que por supuesto el antiguo ego carnal está crucificado, un yo nuevo vive. Y lo más particular acerca de ello es que el yo nuevo es que vive por la fe. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carne es el ego que siente un vacío, pero detesta la idea de satisfacerlo por medio de la fe. Es decir, dependiendo de la misericordia de Dios en Cristo. En cambio, prefiere usar los recursos legalistas o licenciosos en sus propias fuerzas para llenar un vacío. Como dice en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no sujeta a la ley de Dios. La característica básica de la carne es que no es sumisa, no quiere someterse a la absoluta autoridad de Dios o confiar en la misericordia absoluta de Dios. Ahora bien, no es sorprendente que en el versículo 17 haya una guerra entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. A primera vista, el versículo 17 es un problema que en los cristianos hay una gran dívida entre la carne y el Espíritu. Sin embargo, de acuerdo al versículo 14, la carne está crucificada en los cristianos.